Bien, señores, en esta oportunidad vamos a hablar de la adopción de las NIF por primera vez. Existe, como ya sabemos, un modelo contable que es el modelo contable NIF. Este modelo nos habla de 4 elementos fundamentales que se llaman el reconocimiento, es decir, cuando se origina el hecho económico y cuando este tiene que ser debidamente reconocido en la contabilidad, es decir, registrado en ella. Hay algunos hechos económicos que no se registran. Tal es el caso de la firma de un contrato, que es un compromiso que, si bien es cierto, tiene que ser revelado, pero no tiene que llevarse a la contabilidad todavía, hasta que tenga efectos monetarios. Así como hay un elemento que se llama reconocimiento, existe otro elemento que se llama medición. Es decir, si yo he comprado un activo en algún momento, inmediatamente después, pasado el tiempo, cada mes que prepare estados financieros, lo que debo hacer, ¿qué cosa es saber si vale lo mismo, saber si es que se han deteriorado o si han ganado valor. A eso se le llama medición, segundo elemento del modelo contable. El tercer elemento del modelo se llama presentación, es decir, por más que lo haya reconocido y después medido, ese monto que debe aparecer en un estado financiero, ¿cómo se debe presentar? Si puede ser corriente, no corriente, si debe presentarse neto o desagregado, si debe presentarse en un tipo de actividad o no. Es decir, tengo que separar para presentar. Y el otro aspecto tiene que ser la revelación, es decir, cómo es que nosotros, esos números que aparecen en los estados financieros, son llevados luego a explicar con políticas contables, es decir, cómo se llevaron a cabo, cómo es que salieron esos números y además cuál es el detalle, es decir, su composición. Siendo este el modelo contable NIF, ¿cómo se adopta NIF por primera vez? Si queremos, podemos separarlos por etapas. Vamos a hablar de 3 etapas o de 5 etapas. Una primera etapa, donde hacemos la parte inicial, es decir, el diagnóstico de qué cosa le es aplicable a la empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la actividad agrícola tendrá como parte fundamental de su interpretación para llevarla a la contabilidad en la norma 41 de Agricultura y Productos Agrícolas y Biológicos. Lo que no sucede en el caso de una empresa inmobiliaria, que tendrá que aplicar ahora fundamentalmente la NIF 11 relativa a los ingresos de la actividad de servicios de construcción. Es decir, esta etapa 1, que se llama diagnóstico, sirve para entender cuál es la actividad económica de la empresa, además de cuáles son las normas aplicables. Y esto dará lugar al informe número 1. Una vez que se ha determinado el diagnóstico, tenemos que ir al segundo punto, que se llama dirección, saber qué hacer. ¿Cómo determinamos esto? Definiendo las políticas contables que le son aplicables a cada empresa según aquello que hemos determinado como actividad de la misma. Es decir, si yo soy una empresa que sigue la actividad agrícola o biológica, obviamente yo debo tener un tratamiento contable para las plantas o animales que estoy criando, ya sea que estén en desarrollo o en producción. Si yo soy una empresa en construcción, tengo que saber cuándo debo reconocer los ingresos y cuándo debo reconocer los costos, o ambos a la vez. Pero todo esto tiene que ver también con un efecto que no viene solamente de la contabilidad, sino también de la tributación. Y ese es el efecto tributario, y en la contabilidad le llamamos la diferencia entre uno y otro, que da lugar a diferencias que se van a igualar en el tiempo, llamadas temporales, y eso da lugar ¿a qué cosa? A un impuesto a la renta diferida. Entonces, todas estas cosas, incluyendo el diferido, materialidad, cómo debo tratar las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las que son de empresas vinculadas o no, tienen que definirse en un manual que se llama de políticas contables. Es decir, lo que debemos llamar la hoja de ruta o los lineamientos generales para que esto se pueda aplicar. Entonces, tenemos por un lado, 1, diagnóstico y 2, manual de políticas contables. Recién en este momento estamos en capacidad de hacer ¿qué cosa? Los ajustes. Llámese etapa 3, que podemos dividir en 3 subetapas, por eso lo dividí también en 5. Si estamos adoptando NIF en el año 2014, quiere decir que en el año 2013, que no lo había hecho, tengo que hacerlo comparativo porque un elemento fundamental de la contabilidad viene a ser presentar información que se pueda comparar para ver la performance de la empresa, así como para ver también la de esta empresa con otras, cómo se puede
hacer una comparación de su evolución en el tiempo. Ya tenemos entonces los estados financieros del año pasado, pero noten que el año 2013 tiene un inicio y tiene un final. Por lo tanto, yo no puedo hacer nada al final solamente, porque es todo el ejercicio económico 2013. Debo entonces hacer el ajuste al 1 de enero de 2013, o como algunos le llamamos, 31 de diciembre de 2012. Hecho esto, ya lo he separado, quiere decir que son los primeros ajustes, 2012. Y luego tengo ya los estados financieros de todo el año 2013, basado todo esto que he hablado en las políticas contables establecidas en la etapa 2. Entonces tengo los ajustes y reclasificaciones del año anterior a la adopción, inicio, y el año anterior a la adopción, término. Quiere decir que si yo tuviera que columnar el estado de situación financiera, tuviera el 2014, adopción de NIF, el 2013, que no lo había hecho pero ya lo acondicioné, y el 2012, que lo muestro como es el año que absorbe absolutamente todos los ajustes del pasado. Dicho esto, entonces, ya tengo el año de comparación y el año anterior a la comparación. ¿Qué me queda hacer el último año? Entonces, recapitulando, tengo la etapa 1, que se llama diagnóstico, la etapa 2, que se llama políticas contables, la etapa 3, que se llama estados financieros ajustados del año 2012, etapa 4, que da estados financieros del año 2013, 31 de diciembre, y solamente me queda el último informe. Este último informe está referido a el modelo de estados financieros, así como las notas, es decir, todo adecuado con NIF, incluyendo cómo es que recibí los estados financieros del pasado, de acuerdo con lo que en Perú llamamos principios de contabilidad generalmente aceptados, y cómo llegamos a normas internacionales de información financiera. Y en el medio que tenemos los ajustes y reclasificaciones, los que tienen que estar debidamente explicados. Dicho esto, entonces ya tenemos las 5 etapas o 5 informes de adopción de NIF. Como ya mencioné, yo puedo también hablar de 3 etapas, 1 y 2 claramente marcadas, diagnóstico y políticas contables, y 3, 4 y 5 como una sola etapa, ya la adopción propia en términos numéricos. Ese sería el resumen de lo que significa una adopción de NIF. Por supuesto, existen riesgos. Una adopción de NIF no se puede hacer en una semana o 15 días, ni siquiera en un mes. ¿Por qué? Porque tiene un proceso. Cuando hablaba del diagnóstico, etapa 1, tenía que ver qué cosa es lo que necesita la empresa. Voy a hablar de 3 rubros. El rubro cuentas por cobrar. ¿Tenemos el suficiente análisis para determinar la cobranza dudosa o requiero hacer algún análisis con un detalle específico? Eso es lo que tengo que revisar. Número 2. En el caso de propiedad, planta y equipo, ¿se ha hecho adecuadamente la antigüedad de los saldos? ¿Se ha reestructurado los mismos? ¿Se ha hecho una componentización? ¿Se ha hallado el valor residual para los activos? ¿Se determinó la nueva vida útil? ¿Es necesaria una tasación? Si no tengo una tasación actualizada o cercana a la fecha del ajuste a NIF, ¿debo de obtenerla? Por supuesto. ¿Qué tendría que hacer entonces? Pedirla. Y eso no se hace en tan corto tiempo. Si tuviera que resumir el tiempo de la adopción, podría decir que demora entre 3 a 6 meses dependiendo de la magnitud de la empresa y su complejidad en las operaciones que realiza. Por lo tanto, yo tendría que ir definiendo cosas como esta. Número 1, tengo que establecer si es que un diagnóstico me puede llevar una semana o 2 semanas. Política contable, que me va a llevar un poco más porque es un poco más pensado, debe ser más o menos 2 a 3 semanas o 4. Y el proceso de ajuste, que debería ser más o menos 1 a 2 semanas por cada año, y el proceso de culminación, que también es un acompañamiento a que se pueda adoptar la NIF completamente en el año, para mi ejemplo, 2014. Y para ir cerrando, tendríamos que decir que también el cálculo del impuesto a la renta diferido es fundamental, pero cuando se tengan todos los ajustes necesarios basados en lo que dice el manual de política contables.
Bien, entonces los estados financieros, una vez adecuados a NIF, tienen que ser interiorizados por la empresa, tienen que ser claramente entendidos, porque vamos a tener que hacer la adopción de NIF al 31 de diciembre de 2014, pero después en cada día de lo que sigue, es decir, a partir del año 2015. No esperar al 31 de diciembre, sino hacerlo como pasos permanentes en cada día que la empresa vaya haciendo o no operaciones. Muy bien, como verán, es un tema un tanto complejo, no es tan simple. Una primera conclusión podría ser de que para adoptar NIF tengo que contar con el consultor adecuado que sepa de NIF, que he hecho varias adopciones, pero también tendría que preparar a mi gente para que esté debidamente capacitada, y si no en el camino, irla capacitando para que después ésta se encargue de lo que sigue de aquí para adelante una vez adoptada. Además, para adoptar NIF es importante que se cree un comité que lo que vaya haciendo es viabilizando el procedimiento o el proceso de adopción para que no encuentre trabas en el camino, y si tuviera algunas o problemas que se vayan presentando, estos ser solucionados a tiempo. Muy bien, volveré en una oportunidad próxima a hablar ya de unos temas de detalle respecto al mismo proceso de adopción de la ley. Muchas gracias.